Hola, bendiciones, bienvenidos hoy para esta clase de intercesión, la segunda. Quiero hacerlo desde una parte muy básica para que luego podamos ir a otro nivel de oración y luego un nivel de guerra, de intercesión profética, de guerra territorial. Y quiero que usted tenga argumentos y pueda tener bases para que podamos entrar un poquito más a fondo en todo lo que es esta área tan linda como es la intercesión y luego la guerra espiritual. Bien, vamos a orar antes de empezar. Amado Padre Celestial y Dios bueno, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, en esta mañana en acción de gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, mi Dios del cielo. Hoy oro, Señor, por cada estudiante, por cada persona que está en línea, Señor, para ser equipado conforme tu voluntad y tu palabra. Señor, yo vengo delante de tu presencia agradecidos con todo lo que tú has hecho, Señor. Tú eres el Dios de los cielos, la tierra y de todo cuanto existe, Dios. Padre, gracias porque tú permitiste que la oración fuera el medio por el cual venimos hacia ti, Señor, para que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, para poder tener intimidad, para poder tener comunión contigo, Señor, para poder ser fortalecidos, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que hablas y a través de la oración nos permite no solamente que presentemos nuestras peticiones delante de ti, sino que también escuchemos esa dirección que viene de tu corazón, Señor, conforme tu propósito, conforme tu voluntad. Padre, yo te doy gracias y declaro que esta clase está blindada por el poder de tu nombre y de tu sangre. Oro para que se levanten intercesores conforme tu voluntad, con el corazón y la intención correcta, Señor, para clamar no solamente por sus vidas, sino también por las familias, por los territorios, Señor. Que el espíritu de revelación y comprensión espiritual, como dice la Biblia, sea sobre cada corazón, Señor. Que el corazón sea tierra buena, Señor, mi Dios amado, para que la semilla caiga en tierra buena. Padre, cualquiera que tenga intenciones incorrectas, Señor, tú no permites que logren sus fines, pero todo aquello, Señor, que vienen, Señor, con un corazón dispuesto, enseñable, para buscarte, para acercarte a ti, Señor, yo te pido, Señor, que los equipes, que los llenes, Señor, que los dirijas conforme esa poderosa sabiduría que viene de ti, conforme tu perfecta voluntad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirles que voy a hablar ya en la segunda clase, como les digo, de cosas muy básicas para que usted las pueda tener y que pueda mejorar su oración, su intercesión. Hoy quiero hablarles acerca de qué no es la oración y qué recursos Dios nos da para que podamos caminar conforme la oración que Él dice, ¿verdad? Si de pronto usted no vio la clase anterior, quiero decirle que está en el YouTube para que usted pueda, si apenas se conecta, pueda empezar desde la primera clase. Amén. Bueno, quiero decirle que hay muchos conceptos equivocados acerca de la oración. Hay veces que la gente piensa, o por lo menos en religiones tradicionales, pensaba que la oración era una repetición. De hecho, muchos que tal vez tuvieron una religión tradicional sabían que eran rezos. Y un rezo es una repetición, 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 repetición. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nuestra oración sea sincera, que sea conforme la palabra que Él nos da. De hecho, muchos rezos que se hacían antes en otras religiones, como le digo, contenían frases antibíblicas y de pronto eran cosas que escribían otras personas, ¿cierto? Para que usted se acercara a Dios y que desde luego nunca se acercaba, porque los llevaba a decir cosas que no están escritas en la palabra o a buscar intermediarios que no son bíblicos. Entonces, con todo el respeto del caso, pero tengo que decirles que si esa era la oración que estaba hasta el día de hoy, pues era imposible que llegara al Dios Todopoderoso, porque Dios tiene un orden. Como lo hablamos en la primera clase, oramos al Padre en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es el único intermediario. No hay santos, no hay otras personas, no hay ninguno otro que pueda hacer la labor de Jesús. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Así que toda palabra que fue repetitiva sin que se orara al Padre en el nombre de Jesús, pues no llegó al fin indicado. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Entonces, no necesitamos vanas repeticiones. La palabra del Señor nos enseña cómo Jesús un día le dijo que no oraran como lo hacían los gentiles, porque ellos pensaban que por sus vanas repeticiones serían escuchados. O sea que si el mismo Señor Jesús enseñó que no se debería hacer así,
pues tenemos que aprender que no es de esa manera. Tiene que ser una oración hablada. A ver, si usted es padre y usted tiene su hijo, usted no quisiera que la vecina vaya y escriba cosas que nada que ver para que repita sin pensar lo que ella dice. Usted no quiere eso. Usted quiere que su hijo venga, lo abrace, le diga, papito, buenos días, gracias porque eres mi padre, porque puedes hacer las cosas, en fin, muchas cosas que dice la palabra. Nosotros venimos a nuestro Padre que está en el cielo, que es santo, que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Y oramos a través del nombre de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, como lo haría una persona, como lo hace con su Padre, hablando, escuchando lo que Dios responde, citando lo que está escrito, porque tú le puedes decir, papito, tú dijiste tal cosa, mira que está pasando esto, ayúdanos, tú qué piensas de tal decisión, dirígeme. Eso es lo que quiere Dios, una relación muy personal y una relación de corazón. Escuche, orar no es repetir por cumplir. Muchas veces la gente dice, ok, sí tengo que orar todos los días, buenos días Señor, gracias por este nuevo día, amén, y se van, corren en el metro, en el transporte en el que van, no le dedicaron un tiempo de calidad a Dios. Escuche, las cosas con Dios no son por hacerlas, porque Dios dice que hay mucha gente que lo adora con su boca, pero su corazón está lejos de Él. Y así muchas veces pasa con la oración. Lo hacen por cumplir. Y Dios, que conoce las intenciones del corazón, dice, muy interesante, pero no estás interesado en hablar conmigo. No estás interesado en honrarme. No estás interesado en buscarme de verdad. Tampoco es orar por un interés. Hay gente que busca, ay, por favor, necesito orar porque Dios, respóndeme a tal petición, provéeme tal cosa. Y apenas Dios le responde, ni vuelve a ver la persona. ¿Sabe que buscar a Dios por interés es una deshonra? Porque Dios merece toda la gloria y toda la honra. Tenemos que buscarlo por lo que Él es, no por lo que nos da. Es que Él es Dios. Es que nacimos y nos formó para depender de Él. Y pues buscarlo con interés pues sería bien de mal gusto, ¿verdad? Llega un momento en el que Dios dice, bueno, pero es que no es así que quiero que me busques. Búscame de verdad, por lo que soy, no por lo que puedes sacar de mí, ¿verdad? Escuche, Mateo 6:7 dice, y al orar no hablen solo por hablar. Aquí vemos como, por ejemplo, hay gente que viene a hablar con Dios solo por hablar, pero no le interesa escucharlo. No le interesa saber cuál es la respuesta de Dios para ese día. Recuerde que nosotros no estamos orando a una imagen, tampoco a alguien distante que no oye. Al contrario, el Dios que tiene una boca, que tiene unos oídos, nos la puso a nosotros para que nosotros nos comuniquemos con Él. Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo digamos, pero Él quiere que nosotros le tengamos respeto cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos delante de Él, a buscar esa dirección que viene de Él. También nos enseña la palabra de Dios en Mateo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que cuando tú rompes la oposición, el sueño, el cansancio, el hambre, la distracción, es necesario que lo rompas, porque esta carne va a oponerse a que tú ores, a que tú ayunes, a que leas la Biblia. El espíritu siempre está dispuesto. Cuando te acuestas orando con Dios, leyendo la palabra, a veces te despiertas y estabas cantando una canción, te despiertas y estabas orando, porque el espíritu está alerta, pero esta carne no. Y Dios nos dice que debemos orar para que esta carne también se sujete, pero también para que no caigamos en tentación. Así que orar de la manera incorrecta literalmente es un peligro. ¿Sabe que también el Señor en un momento le dijo a algunos fariseos que eran hipócritas? Porque ellos solamente oraban para que los vieran, pero en el momento diario donde Dios quería hablarle, no, ahí totalmente desconocido Dios, solamente para que los vean, solamente para que digan, uy, qué Señor tan importante, mire cómo ora, pero realmente no tiene una vida de oración. Una vida de oración es tan importante porque hace que la gente se fortalezca en el espíritu, hace que la gente esté atenta de lo que Dios dice. La persona que tiene una vida en oración, el diablo no lo toma por sorpresa, porque Dios le advierte muchas cosas. Una persona que tiene una vida en oración tiene intimidad, es fortalecido para cualquier prueba, para cualquier situación. Sabe que lo más importante es el Dios que responde, el Dios para el cual dice hacía tiempo
tiempo te estaba esperando. Él quiere que nosotros oremos y que lo hagamos de la manera correcta. Necesitamos orar con la intención correcta. No podemos orar con intenciones incorrectas. Hay personas que empiezan a orar para que a lo mejor tenga una esposa que es de otro matrimonio. Eso es incorrecto. O que empieza a orar para que alguien se vaya y deje ese trabajo para usted. Oiga, usted no puede orar de esa manera. Las intenciones incorrectas no las escucha Dios. Tenemos que orar de la manera correcta. Tenemos que orar con agradecimiento. Tenemos que orar con claridad. Tenemos que orar de la manera más precisa. Señor, permíteme, delante de tu presencia vengo y te pido esto, necesito esto, tú lo sabes, Señor, pero hacerlo con respeto y hacerlo claro. Si estás pidiendo por un trabajo, dile, Señor, necesito un trabajo de lunes a viernes, que pueda tener el fin de semana libre, que pueda tener tal provisión, que me dé tiempo para mi casa, para mis hijos. Necesitamos ser específicos en la oración y no hacer oraciones de manera inespecífica. Escuche, no es orar por un tiempo, abandonarlo todo y volver cuando de pronto tengo otra necesidad. Necesitamos que la oración sea un estilo de vida en nosotros. Hay gente que se desanima porque a veces no ve respuesta de una vez, pero escuche, en muchas ocasiones Dios permite que las cosas no se den inmediatamente para desarrollar en usted fe, para desarrollar en usted el que se ejercite en la oración. Nosotros tenemos que llevar una oración hasta que haya un rompimiento. La Biblia me enseña cómo, por ejemplo, Elías, ¿verdad? Él declaró un día, no vuelve a llover hasta que yo diga, y la tierra respondió y el cielo respondió. ¿Y por qué? Si usted escucha, dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es decir, que era un hombre de intimidad, era un hombre de oración. Por eso cuando se levantó a hacer una declaración a los cielos y a la tierra para que viniera una sequía por 3 años, le respondió el Señor, porque le daba autoridad. Cuando usted viene a la intercesión, cuando usted viene con la intención correcta, Dios lo equipa y lo fortalece y le da autoridad y legalidad a aquel que permanece en su presencia, aquel que busca de él. Porque dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero dice la palabra de Dios que el que se aparta de Dios se seca. Y es como aquellas hojas que se caen que luego tendrán que recogerlas para quemarlas. Separados de Dios nosotros no podemos orar, no podemos caminar en esta vida y mucho menos llevar una vida cristiana. Si usted recibió al Señor, usted tiene que orar. Es que eso hace parte del ser cristiano, tener comunicación con el Dios que usted recibió en el corazón para que usted pueda crecer espiritualmente. Escuche, no es desistir porque usted de pronto no ve una respuesta. Yo quiero decirle que la Biblia nos enseña que tenemos que perseverar. Y como le decía hace un momento, Elías, por ejemplo, fue un hombre que dijo, viva el Señor en cuya presencia estoy, que no lleva hasta que yo diga. Pero quiero decirle que 3 años después, 3 años y medio después, cuando fue a declarar que volviera a haber lluvia, no fue con una palabra, literalmente tuvo que parir en oración esa respuesta. Escuche, hay oraciones que te llevan a hacer rompimiento, a insistir. Elías vino y oró una vez, no pasó nada. 2 veces, no pasó nada. 3, 4, 5, 6, hasta la 7ª vez dice que oró hasta que literalmente hubo un rompimiento. Entonces no te desanimes si de pronto no ves una respuesta, porque a lo mejor Dios está ejercitando músculo espiritual, ¿verdad? Te está llevando a perseverar, te está llevando a desarrollar paciencia, a incrementar la fe. Hay respuestas de Dios que son sí, son no o son sencillamente esperen. No se desanime si usted no ve una respuesta. Yo quiero decirle que Jesús en un momento dijo que había un hombre que oraba consigo mismo y que decía, gracias Señor, porque yo ayuno tantos días a la semana, yo doy diezmos. Mejor dicho, él era una belleza, este hombre. Pero dice que había una persona ahí que vino al altar, que se quebrantó y que decía, Señor, perdóname porque soy un pecador y te necesito. Ese tipo de oración sí le agrada a Dios. Aquellos que vienen a hablar consigo mismo y no con Dios, consigo mismo, se arrodillan y empiezan, ay Señor, gracias porque hoy hice tal cosa. Ve, hubiera hecho tal otra. Oiga, y fulanita, ¿no? Oiga, se vuelve chismoso con Dios. Ni siquiera quiere hablar con él de una manera diferente. No, se ponen ahí a hablar.
Además, hasta se quedan dormidos hablando. Entonces, hay oraciones que no le agradan a Dios. Una oración, por ejemplo, con una mala intención, con un mal deseo, una oración para buscar manipular. Nadie puede manipular a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Oraciones que se hacen en público, por ejemplo, hermanito, ore. Y empieza y ora, gracias Señor, porque no somos como esos perversos que vienen cada 8 días. No, usted no tiene que aprovechar la oración para desquitarse con su hermano y aprovechar para echarle pullas, no. Empieza a orar con la esposa, si me honraran y si me atendieran, si fueran obedientes estos niños, Señor, ayúdame. No, no cree una atmósfera de contienda, porque el orar en familia, que la oración sea agradable. La oración no es solamente para aquella persona que, anda en una unción tremenda. No, Dios escucha a sus hijos. Si usted acabó de recibir al Señor, hable lo que tiene en su corazón. Diga, Señor, ayúdame. Y otra buena manera es que usted puede agarrar la Biblia y, por ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi pastor. Tú permites que nada me falte, que no me falte en mi casa, en la provisión, en la sabiduría, en los recursos para el ministerio, que no me falte, Señor, el conocimiento para lo que tú me enviaste, Señor, la fortaleza, el perseverar. Hay mucho como orar. Si de pronto usted no lo sabe hacer y se siente muy rutinario, muy repetitivo, ¿cierto? ¿Cómo hace para enriquecer su oración? A través de la Biblia. Usted la lee, entiende, Señor, qué dice, qué significa, qué aplicación tiene para mi vida. Pero sobre todo cuando empieza a orar, quédese en una parte, mire la promesa, vea los atributos que tiene Dios en ese texto en el que está hablando. El Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que perdona. Y desde ahí dile, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a hacerlo de la manera correcta. Recuerda que tenemos dos intercesores, el Padre y el Espíritu Santo, y Él ora por nosotros para enseñarnos la manera correcta de hacerlo, para interceder conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Escuche. Si de pronto es que no me bajan ganas, Señor, ponme las ganas. Y el día que Dios lo despierte a las 3 de la mañana, párese, porque si usted se queda en la cama, va a terminar dormitorando. Ora un poquito y otro duerme. Y cuando se da cuenta, ni oró ni durmió bien. Párese, busque una atmósfera, un lugar, conságrelo, porque la oración trae el tiempo de intimidad. El hecho de que usted aparte un lugar, una silla, un rinconcito, el baño, no tengo ni idea, la sala, es su cuarto donde usted pueda orar, es un sitio donde Dios, la presencia, hace que sea un lugar, cierto, que se sature de una atmósfera del cielo. Es un lugar donde usted puede entrar fácil porque ya usted creó un ambiente que está ahí. Y escuche, dice la palabra que cuando el Señor Jesús oraba, una noche le cuenta a la otra sin palabras. Lo que usted ora, lo que usted declara, los aires se impregnan de eso, la tierra se impregna de eso, la ropa se impregna de esa unción de oración. Jesús utilizaba el talit para orar, y cuando vino esta mujer y tocó el borde, el tzitzit, dice que poder salió de ahí. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración, y ese manto es un manto de oración. Y dice la palabra, cerrada la puerta, entra tu Padre y ora. Jesús se ponía su manto y cerraba ese mantico de intercesión, ese manto de honra, y él desde su corazón hablaba con Dios. Si usted dice, pastora, es que yo estoy en una casa donde de pronto no puedo tener un lugar, arrodíllese, cierre los ojos, ya usted cierra la puerta, cierre los ojos y desconéctese para que pueda tener un lugar donde no tenga ninguna interferencia. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de ustedes. El tiempo de oración es un tiempo de soltar la carga. Usted no puede venir a orar y volverse a llevar la misma carga. Señor, yo no sé qué hacer con este problema, yo te lo entrego. Señor, esta situación con tal persona, con tal familiar, me tienen una angustia, yo no puedo cambiar ese corazón, yo no puedo cambiar esa circunstancia, pero tú sí. Hoy te los entrego, los presento delante de tu altar. Ayúdalos, Señor, y a mí dame paz, dame confianza, porque tu palabra dice que deposite toda mi ansiedad porque tú cuidas.
tú sabes cuidar de mí, tú sabes cuidar de mi familia, tú sabes cuidar del ministerio, tú sabes cuidar de la iglesia. Y escuche, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y con ruego presenten sus peticiones delante del Señor y den gracias. Cuando usted se descarga, cuando usted presenta toda petición, ay, no, es que no le puedo decir a Dios que si me da para un descansito porque me da pena, no es que me da pena decirle a Dios que me faltan unos zapatos, no, presenta tu petición, ¿cuál? Toda petición, porque dice que Él tiene cuidado de ti. Y escuche, y dice que es más, te da paz, que dé gracias delante de Dios cuando oras y le entregas. Sabe que hay mucho obstáculo hoy en día para que la gente pueda entrar a tener una verdadera intercesión. Hay un concepto equivocado en muchas iglesias donde miran la intercesión como el ministerio más pequeño. Escuche, lo que más hace fuerte la vida de un hombre de Dios, lo que más hace fuerte un ministerio, una iglesia, es tener un cimiento en la intercesión. Por eso Dios levanta oradores, Dios levanta intercesores del muro. Dice la palabra del Señor, aquellos vigilantes. Oh Jerusalén, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que claman a mí de día y de noche. La unción del centinela sobre tu vida, aquel que te permite ver con precisión, desde lejos percibir si vienen en son de paz, en son de guerra. Aquel centinela que se para en la puerta, que conoce las fortalezas de la casa, las fortalezas del ministerio, las fortalezas de un lugar. Aquel centinela que se para y persiste, que tiene que sacrificar tiempo, que tiene que sacrificar sueño, que tiene que sacrificar horas. ¿Para qué? Para poder tener una verdadera oración con tiempo de calidad, una verdadera oración que usted se edifique, que usted venga a la palabra. No puede venir a repetir y repetir y repetir si no toma la Biblia. Necesita orar y tener tiempo donde la escudriñe para que Dios hable con la palabra rema en el corazón. Una de las cosas también que Dios está levantando en este tiempo son equipos de intercesión en medio de las congregaciones, y para eso Dios levanta una líder de intercesión, una mujer de oración, de ayuno, un hombre de oración y de ayuno, un equipo que sabe orar en orden. Hay gente que viene a orar y uno ora por una cosa, otra por otra cosa, otra por otra cosa, un desorden en la oración. Usted necesita tener un orden en la oración. La Biblia nos enseña que el Señor le dijo a Jeremías, te he llamado para arrancar, para derribar, para demoler, para arruinar. Y dice que luego para edificar y plantar, ¿verdad? Entonces yo quiero decirle, tenga un orden en la oración. Si usted va a arrancar, si usted va a arruinar las obras del enemigo, todo lo que el diablo estaba levantando en este tiempo se le arruina. Tenga tiempo de llevar el orden que Dios dice, porque a veces oran quitando esto, poniendo esto, quitando esto, poniendo esto. Que Dios le dé un orden en la oración. Que la gente que empieza a orar, usted empiece a orar en voz alta, con entendimiento. Dice que tu mente esté tranquila para orar, con entendimiento. Y el resto del equipo que está orando, empieza a orar en lenguas y empiece a orar pasito para que puedan escucharla y afirmar la oración. Un muy buen ejercicio es que usted como líder de intercesión empiece a orar y luego la misma petición se la pase a otra persona, ¿verdad? Y muchas veces pueden haber en un salón de intercesión 10, 15 personas y tomar una misma petición, ¿cierto? Pero Dios empieza a ampliar la oración. El Espíritu Santo le entrega una oración, ¿sabe qué? Panorámica, donde usted puede percibir muchas cosas, donde usted puede recibir de parte de Dios direccionamiento. Y la gente que está en un equipo de oración es gente que su vida misma es una vida de oración, porque usted no puede querer venir a ser parte de un ministerio de intercesión cuando en su vida personal ni siquiera ora. Recuerda cuando Jesús dijo que muchos le dirían, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, y el Señor dice, yo no los conozco, porque son gente que usa los dones, pero no tienen intimidad con Dios. Necesitamos conocer el Dios que predicamos, necesitamos conocer el Dios a quien acudimos, necesitamos buscar la dirección de Dios absolutamente en todo. Escuche, hay oraciones que son respondidas muy rápido, hay oraciones que Dios responde de pronto un poco más lento, como les decía al comienzo, pero puede ser porque Dios esté desarrollando, como les decía hace un momento, perseverancia, o sencillamente son oraciones que necesitan un acúmulo de intercesión, son oraciones de rompimiento. Las oraciones de rompimiento se hacen con persistencia, las oraciones de rompimiento se hacen con foco. Usted no puede orar aquí, allá, no, para romper
ubíquese, ponga un blanco de oración a través de una cita bíblica, a través de una promesa, a través de un argumento bíblico que Dios le puso, y ore y persista, y persista, y persista. Usted ha visto que hay alguien que decía, bueno, ¿qué es más fuerte? ¿El agua o la roca? Cualquiera diría la roca, pero si usted pone una gotica de agua a que caiga sobre la roca, le aseguro que la va a romper. ¿Por qué? Por la persistencia, por la continuidad. El Señor Jesús nos enseñó como una mujer que no se le hacía justicia, pero que era insistente, la viuda insistente, y que el malvado juez dijo, esta viuda, mejor dicho, me tiene desesperado, y aunque yo no creo en Dios, decía el tipo, aunque me cae mal esta mujer, pero me necesito quitármela de encima. Aún hasta los impíos, Dios los lleva a que hagan lo que tienen que hacer cuando hay una persona en oración. Y dice que si esa mujer insistía, ¿cuánto más Dios, que es bueno, va a responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Escuche, necesita hacer oraciones en equipo también, no solamente personales, sino también en equipo. Y esas oraciones en equipo usted los puede hacer por llave de dos. En la casa, por ejemplo, es tan importante cuando se hacen oraciones la pareja matrimonial. Cuando usted ve que hay personas que definitivamente ya no van más, ya se separan, ya se detestan, ya se odian, hubo un momento en su relación matrimonial que dejaron de orar juntos, que dejaron de usar la llave del común acuerdo. La palabra de Dios dice que el Señor es cordón de tres dobleces, ¿cierto? Y cordón de tres dobleces no se rompe, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su esfuerzo. Y la palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que se ha atado en la tierra será atado en el cielo. Así que la primera llave que usted encuentra, si usted es una persona casada, es su esposo, es la persona con la que tienen que pararse en orar por su casa, para cuidar su casa, para orar, para clamar por el ministerio. Si usted de pronto es una persona soltera, ore con su mamá, ore con ese amigo que tiene en la iglesia, con el que pueden hacer una llave de oración, ¿verdad? Una llave en equipo, una llave en familia, y hacer los altares de adoración en medio de la casa, que esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, arranca de ti todas aquellas cosas que te llevan a orar de manera incorrecta. Por ejemplo, el orar con contienda, el orar con falta de fe. La gente que ora dudando no recibe nada. La palabra de Dios dice que tenemos que orar con fe y creyendo. La gente que ora con odio y resentimiento, ¿sabe qué dice la palabra? Que a veces ni siquiera las ofrendas el Señor las recibe. Dice, mira, déjalo ahí y ve y ponte bien con tu hermano, luego vienes. Es más, la gente que ora cargada de hechicería, de idolatría, de otras cosas, ¿verdad?, que estorban la comunicación con Dios. Porque Dios dice, mire, no es que el brazo del Señor esté corto, no es que su ojo esté ciego, no es que su oído esté cerrado, son las iniquidades las que les impiden que Dios escuche y que extienda su mano para responder. Entonces tiene que orar pidiendo perdón. Por eso el Padre Nuestro nos llevaba en un orden, pedirle, Padre que estás en el cielo, como hablábamos, establecer su voluntad, pero también dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Orar de la manera incorrecta es cuando la gente toma livianamente la oración y ya se vuelve una carga. Es repetir, es rezar, eso no cambia nada. Usted tiene que tomar la palabra, apropiarse, decirle, Espíritu Santo, dame esa revelación y me paro para interceder de la manera correcta. Así que yo quiero invitarles en esta mañana para que usted se determine a que su oración tiene que provocar rompimientos, su oración tiene que provocar destrucción en las obras del infierno, su oración tiene que provocar que se abran nuevas oportunidades, su oración tiene que ser, como dijo Jesús, aún para secar las higueras incorrectas. Él le dijo a una higuera, sécate, y se secó, y dijo, y ustedes lo pueden hacer si tuvieran fe. Su oración tiene que provocar que una montaña gigante demoníaca que impide el avance en la iglesia se quite. La montaña es tipo de demonios, y Dios dijo, si tuviera fe, háblale, ordénale. Tienes que orar con autoridad, tienes que orar con la palabra, quitar todo lo que estorba y hacerlo de la manera correcta. Amado Padre Celestial y Dios bueno,
Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios bueno, yo presento delante de ti, Señor, mi Dios amado, este momento. Señor, yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, arranca todo aquello, Señor, que estorba la intercesión, todo aquello que trae estancamiento en la vida de los intercesores, quítalo. Señor, yo te pido, Señor, que aún toda maña que se coge en el caminar, Señor, mi Dios amado, y que viene, Señor, por malas enseñanzas, sea removida. Que tu palabra, que es la verdad, establezca, Señor, mi Dios, en cada intercesor como a ti te agrada que te busquemos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú sabes necesidad de todo lo que pedimos, ¿cierto? Que tú respondes, Señor, con cosas sobrenaturales. Padre, todo desánimo que ha habido en el corazón de los intercesores se quita. Señor, toda distracción de las redes, de los problemas, se quita. Señor, todo aquello que los hace, Señor, estancarse en algo y no tener la visión para ampliarse en la palabra, Señor, quita la limitación y que la palabra cobre vida en sus corazones, que haya un depósito para que ellos puedan clamar, Señor, conforme tu palabra. Oro, Señor, para que despiertes en ellos el fuego de tu palabra, la pasión por buscarte, el entendimiento, la comprensión espiritual, que los ojos del corazón sean abiertos. Señor, equípalos, Señor, con tu armadura, equípalos con esas promesas, mi Dios amado, para que avancen, 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 conforme tu espíritu los dirige, Señor, con precisión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y toda oración que fue hecha de manera incorrecta, dile conmigo, te pedimos perdón, Señor, porque de pronto no oramos de la manera correcta o con la intención correcta, pero dile, Señor, ayúdanos para que de ahora en adelante seamos los intercesores que nos paramos a clamar, y como dice tu palabra, ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que, diga conmigo, hasta que establezca Jerusalén sobre la tierra. Dice hasta que, ese hasta que es hasta que venga un rompimiento, hasta que los cielos se abran, hasta que veamos las respuestas, hasta que veamos esa conversión, hasta que veamos, Señor, mi Dios amado, ese acto de justicia. Hoy declaramos, Señor, que persistiremos hasta que, y ponemos demanda en las oraciones que hemos puesto, Señor, mi Dios amado, de continuo, sabiendo que esas oraciones no quedan ahí quietas, sino que están delante de tu altar y vienen esas respuestas. Señor, y te damos gracias por las oraciones que hemos puesto delante de tu altar. Sabemos, Señor, que tú tienes el tiempo, el cumplimiento, y como dice David, regaremos esa oración porque no sabemos en qué momento dará respuesta, si ahora, en la tarde o mañana, Señor, y si no, insistiremos. Así como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Y en una sola noche trajiste respuesta, transformación, cambio, aceleración y un propósito definido. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por conectarse en este tiempo de entrenamiento en oración. Como les digo, empezamos con cosas básicas, ya la próxima clase vamos avanzando. El Señor les guarde. Y bueno, ya estamos a pronto de terminar este año 2020. Recuerde, la Biblia dice que Dios corona el año con bendición. Si tú estás viendo esta oración y no has recibido al Señor en tu corazón, te invito a que lo hagas. ¿Qué tal si oras conmigo y dices: amado Padre Celestial y Dios bueno, yo reconozco que he pecado de muchas maneras y te pido perdón. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz para perdonarme y para salvarme. Dile: Señor Jesucristo, entra en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Lávame con tu sangre, lléname con tu espíritu. Permíteme conocerte y caminar conforme a tu propósito. He orado, Señor, en acción de gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en una próxima clase. El Señor les bendiga.